Hola, hola, ¿cómo vamos? En el video de hoy vamos a revisar los errores más comunes que tenemos en las hojas de cálculo para el diseño de red de alcantarillado. En este caso, vamos a usar las hojas de cálculo de EPM. Entonces, para ello, la finalidad de cualquier diseño de red de alcantarillado es poder entregar un resultado en el cual tenemos unos perfiles y unas cantidades de materiales para la construcción de ese alcantarillado. También tenemos lo que son unas secciones, tenemos lo que son unos detalles constructivos y unos tipos de cimentación de acuerdo al proyecto. ¿Sí? Los detalles de lo que es un manhole o un MH, detalle de cañuelas, notas de cimentaciones y la presentación en sí de nuestro proyecto. Ahora, entonces vamos a mirar una hoja de cálculo que me compartió un compañero que estaba haciendo un diseño. Hey, Tavo, no me está dando el diseño, no me corre, no me da resultados la hoja de cálculo. Entonces me manda la hoja y pues claro, vamos a ver cuál es el error. Esta es la hoja de cálculo del compañero. Vamos a esperar un momentico que abra. Sabemos que eso es una macro, es un poco lenta. Como podemos ver, la información él la fue ingresando para un diseño de aguas lluvias y fue ingresando cada uno de los datos. Al final, cuando ya terminas de ingresar toda la información, lo que tienes que hacer es simplemente darle acá en copiar. ¿Sí? La hoja no le calcula. Entonces el compañero, pues al estar algo enredado, me llama, me dice, me muestra. Y lo primero que se te ocurre cuando estás usando la hoja de cálculo es abrir las pestañas ocultas, ¿cierto? Las ventanas ocultas. Empieza a modificar, empezamos a revisar esto, cada una de la información, vemos que no está calculando tiempo de entrada, tiempo de tránsito, no se hace nada en la hoja, no calcula. Sí hace los cálculos normales que son ecuaciones de las pendientes, pero al final no le calcula los tiempos de entrada, a su vez no le calcula los coeficientes de escorrentía, ni tampoco le va tomando las áreas que se ingresó en el diseño. Entonces se empieza a modificar cada uno de estos datos hasta de forma manual a ver si la ecuación está mala, porque pues, es lo primero que te imaginas. Vas y buscas que hay un error en las ecuaciones, se te dañó la hoja, se te perdió la macro, y el error era una cosa muy sencilla. Muy sencilla. Entonces, otro de las cuestiones era, bueno, ¿será que ingresé los datos con punto o con coma? Entonces, cuando abrimos la hoja, lo primero que vimos fue que acá los datos estaban con ese formato, tenían la coma, pero igual no influye porque es simplemente un formato del Excel. Pues, es que en esa forma no había ningún error, ¿cierto? Entonces, bueno, no es eso. Volvamos a ingresar esos datos manual, las áreas aferentes, revisemos todo, pero no, ese no era el error. El error era algo mucho más sencillo. Ay, pero es que fue que no metí la información del punto más alejado con la pendiente para que pudiese calcularse los tiempos. No. Ah, ingresé mal los datos de las tuberías. Sí, hay un error pequeño ahí, pues venía con un diámetro de 2,84 y luego pasó a uno de 2,27. Pues simplemente era un error ahí en la forma de digitar el dato. Entonces vemos que tenemos la hoja en el chequeo del cálculo, vemos que la hoja está trabajando y trae la información. Nos vamos a la hoja de impresiones, ¿cierto? Nos vamos a la hoja de cimentaciones, vemos que hay información, vemos cimentaciones de PVC, vemos que está toda la información, la hoja de cálculo la tiene acá, pero no está calculando en sí los caudales, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos y revisamos la parte donde se hace el dibujo a geomedia. No hay información, está mala. Esta información es la que utilizamos para exportarla, llevarla a unos formatos y de esos formatos llevarla y crear nuestros perfiles. Entonces, después de haber revisado cada una de las partes de la hoja de cálculo, donde revisamos cada pestaña, cada ecuación, cada una de las celdas, nos damos cuenta que el error lo tenía, era simplemente el nombre de la celda.
Entonces para ello empezamos a nombrar cada una de las cámaras. Entonces vamos a llamarla L1, ¿sí? Luego vamos a llamar a la otra, vamos a llamarla L2, luego vamos a llamar la otra L3 y así sucesivamente. Esa se va a llamar L4, esa se va a llamar L5, esa se va a llamar L6 y esta se llama L8. Y acá pues vamos a llamarlo L1 existente. Bueno, ya cambiamos eso, vamos a ver qué pasa en nuestra hoja. Vamos a ver si hay algún cambio por acá. Ya vemos que la hoja calculó las áreas, o sea, ya está leyendo esa información que le diste, ya la está tomando. Ahorita cuando empezamos el video, esa información no se mostraba. ¿Por qué? Porque para el programa, ese nombre que tenían las cámaras no era, no era aceptable, digámoslo así, para el formato. Entonces, al cambiar el nombre, pues ya empezó a tomar la información, ya empezó a tomar la impermeabilidad, las áreas aferentes, ¿sí? Los coeficientes de escorrentía, pero nos falta algo muy importante. Vamos a darle calcular, ¿sí? Entonces le damos copiar, vemos que sigue siendo el error, entonces lo que hacemos es que simplemente le damos acá un número, ¿sí? Cuando nos sale eso, y le damos copiar. Ya vemos que la hoja realizó todos los cálculos. Ojo, hay que tener muy presente, la hoja te hace los cálculos con las ecuaciones, pero tú como diseñador debes saber qué hace la hoja en cada uno de los pasos, qué significado tiene este tiempo de entrada, el tiempo de tránsito, el de concentración, ¿sí? Y esa información no es que tú sepas calcularla a toda mano, pues porque te vas a demorar demasiado. Pero sí sería necesario que sepas de dónde sale o cómo se calcula. Al principio, cuando yo empecé a usar esas hojas de cálculo, lo primero que hice fue, tanto como mis notas o con los libros, empecé a revisar cada una de esas ecuaciones y revisar qué hacía. ¿Para qué? Para poder encontrar esos errores y poder corregir si me llegaba a pasar algo así. ¿Sí? Vamos a suponer que vas a hacer un diseño para un municipio en el cual no hace parte de empresas públicas, ¿cierto? Entonces, eh, estas hojas no te van a servir. ¿Por qué? Porque estas hojas trabajan con unos datos para las aguas lluvias que dependen de la estación pluviográfica. En este caso, estas estaciones son Ayurá, Caldas, Chorrillos, Fabricato, La Fe, Mazo, Miguel de Aguinaga, Palmas, ¿sí? Río Negro, Vasconia, San Cristóbal. Son varias estaciones que están en la parte del Valle de Aburrá, ¿sí? Entonces, si tú vas a hacer un diseño donde no tienes estas estaciones y no tienes estos coeficientes para el cálculo de los caudales, porque estos datos se utilizan para calcular eso, entonces no te va a servir la hoja. Ahí donde llega tu parte como diseñador, ¿sí? Y debes de saber utilizar otros coeficientes y a su vez modificar las ecuaciones o hacer tu propia hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces, bueno, al darle ya el cambio del nombre de las cámaras, le dimos copiar, no nos dio, le dimos acá, le pusimos un 1, 1, 1, 1 y luego le dimos copiar, fue como resetear para que volviera a calcular y vimos que ya la hoja nos hizo los cálculos. Vamos a devolvernos a esta parte donde el compañero tenía una red de 227. Una red de 227. Si yo hago el cálculo, en ningún momento la hoja te va a decir, oye, vienes de un diámetro mayor y te cambiaste a un diámetro menor. La hoja no te va a decir eso. Eso tienes que tenerlo tú como diseñador y saber que no puedes venir de un diámetro grande, uno pequeño y luego uno grande. Eso no debes de hacerlo, ¿cierto? Puedes venir de un diámetro de 227 a uno de 284, 284, ¿sí? Y le das calcular. Ya que no te dé la capacidad para este diámetro, pues la hoja sí te va a informar allá en la parte de capacidad, si puede o no puede con esa cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, ahí también entra la parte tuya como diseñador. Si tú no revisas esa información, entonces vas a cometer unos errores
y vas a entregar un diámetro de 84, luego pasas a 227 y luego sigues con el diámetro de 284, lo cual pues no debe de suceder, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debemos de revisar en nuestra hoja de cálculo cuando estamos diseñando? Debemos de revisar la capacidad y las pendientes. Vamos a hacer una corrección en la hoja, una corrección, vamos a modificarla haciendo un error, ¿sí? Y el error va a ser que vamos a poner que la tubería quede en contrapendiente. Con ese error vamos a ver si en la hoja se visualiza ese error. Y si no, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? Que es la parte pues ya de revisión de nuestro diseño, ¿cierto? Entonces, modificando esto, vamos a la parte de las pendientes, acá, y vamos a ver que la pendiente nos aparece en este punto, ¿sí? Entonces, vamos a poner que este tubo, que tiene una pendiente bajita, vamos a una que tenga la pendiente bajita acá, en este punto. Entonces nos vamos al MH, estamos en la 7880, vamos a ponerla en la 7890. 82, que no se note. Acá nos aparece una pendiente negativa, ¿sí? Yo le voy a dar calcular. Miren que inmediato la hoja nos dice que hay un contraflujo, ¿sí? Hay una pendiente en el sentido opuesto al flujo. Entonces, sabemos que aquí ya hay un error. Te vas a poner a modificar y a darle y a modificar todos los datos de la hoja y pues no, es simplemente la pendiente, ¿sí? Es la pendiente. Ya en esa parte no nos podemos devolver con un control Z, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en la hoja al haberle dado ya a calcular, utilizó la macro y realizó el cálculo necesario, ¿cierto? Vamos a darle 65, no me acuerdo qué valor tenía, y le damos calcular. Ahora, vamos a suponer, acá en esa parte tenemos una capacidad lo suficiente, ¿sí? Vamos a hacer que la capacidad del tubo no sea suficiente. Vamos a darle un área un poco mayor de 1,2 hectáreas y vamos a darle un coeficiente de impermeabilidad de 0,9. Vamos a darle calcular y de inmediato nos dice la hoja, o sea, el programa nos dice, hey, tienes que aumentar el diámetro. Si lo vemos en otra forma, nos está dando por acá de que ya en esa parte la capacidad de la tubería no es suficiente. Lo que nos tocaría hacer es cambiar acá el diámetro. Vamos a cambiarlo a un tubo de 355 exterior. Sabemos que cambiamos el que sigue también. Acá le damos el 1 y el 1 y le damos calcular. Nos vuelve y nos sale que aumentemos el diámetro, pero le voy a dar un 1 y un 1. Acá podemos observar que nos dice que Q sobre Q, la capacidad de la tubería, se está excediendo, es mayor a 1. Mírenlo acá. Por eso nos dice que aumentemos el diámetro. Entonces vamos y aumentamos nuestro diámetro y le damos calcular. Cuando le damos 362, que es un tubo de 400, nos vuelve y nos sale que no tenemos capacidad en el tubo. Estamos en punto 9 y en punto 8. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá no nos está dando? Resulta que en esos dos últimos tramos la pendiente de la tubería es muy bajita. Entonces nos está generando que la capacidad que tiene la tubería, aunque es un diámetro de 400 milímetros exterior, no va a dar porque la pendiente es muy bajita. Entonces la capacidad de la tubería y las velocidades que va a tener en la tubería son bajas. Por ello, la tubería no tiene tanta capacidad. A mayor pendiente, pues mayor capacidad tiene la tubería. Si le damos acá a calcular, no nos va a dar. Entonces nos toca empezar a jugar con esta parte de ir cambiando los diámetros, ¿sí? Calculando y le damos calcular. Ya acá la tubería tiene capacidad, ¿sí? Acá nos dice que el H sobre E es de 0,704. Eso quiere decir que deberíamos de cambiar la tubería, pero en algunas partes no lo aceptan en esa forma.
Lo que hay que hacer es modificar pendientes y si tú estás amarrado a una tubería existente, como este tramo, pues ya no puedes modificar. Pero lo que sí puedes modificar son las pendientes de los tramos anteriores para que cuando llegues a este tengas una pendiente más alta y así no te cambie ese diámetro sea menor. ¿Sí? Porque tienes 37 metros de tubería de 407 milímetros. Si tú puedes bajar ese diámetro, pues vas a ahorrar en el diseño dinero, tanto en la excavación, como en la tubería, como en los llenos. Entonces esa es la idea y la función de nosotros como ingenieros. Ahora vemos que eso nos han calculado porque no hemos hecho el cambio acá del nombre. ¿Sí? Ya sabemos, esto sería L7 y esto sería L8. Para hacer ese cambio, pues, y le damos acá el 1 para resetear, digámoslo, el cálculo, ya de una vez hace los cálculos necesarios. ¿Sí? Y ya podemos con esto generar nuestros perfiles. ¿Sí? Acá podemos observar los perfiles. Miren, esos perfiles son ya realizados con la información que da el diseño. No de ese diseño, pues estos son otros de otros diseños, pero es la información que uno obtiene de, de la hoja de cálculo de EPM. En algunos puntos hay cruces, hay que referenciar esos cruces, con qué se está cruzando la tubería, con qué redes, si es de agua lluvia, si es de aguas residuales, si es de acueductos, si son redes de gas, ¿sí? Y para ello también se generan unas secciones, ¿sí? Unas secciones donde se referencia que hay una tubería existente de acueducto, ¿sí? Una de diseño de acueducto, una de diseño de aguas residuales, una combinada existente y una de gas. Los detalles, cimentaciones, si es para vía, vamos a tener que de acuerdo al diámetro y la profundidad que tenemos a la tubería, ¿sí? Para una tubería que esté en un andén o en zona verde, tenemos una profundidad que nos acepta que sea menos profunda. Detalles de atraques, el atraque de la tubería para cuando la pendiente es mayor a 15%. Y un detalle de lo que es un manhole para cuando se hacen cámaras de caída. ¿Sí? Entonces, espero que les sirva el video, encuentren algunos errores en sus hojas de cálculo y puedan corregirlos de forma rápida y eficiente.